inmediatamente, como me invitan, todo sucede en un año, me invitan a el Festival de la OTI Nacional. Yo decía, papá, dame chance, te doy un año, dame chance, es que a nadie invitan al OTI. O sea, ¿cómo me está invitando el señor Raúl Velasco a mí? Es que yo no creo que por ahí vaya. Mi papá en el te quiero cuidar, ¿cómo vas a vivir sola, no? Y me acuerdo que de rodillas me fui al baño, le dije, Dios, si tú existes, no me quiero morir, no quiero quedar aquí, no, siento que se me va a reventar el corazón, no sé qué me pasó, tú sí sabes, y si estás vivo, si de verdad eres neta, no dejes que me muera, porque no le van a avisar a mis papás, nadie sabe que estoy aquí. La conciencia es lo único que te va a hacer genuino y parar esta prisa loca por querer agradar al de enfrente, que no va a parar nunca. O sea, si tú vives sin esta conciencia de, oye, yo soy esto, vas a generar mucha amargura en tu vida, porque no le vas a dar gusto a la gente jamás. Estás en Expreso Doble. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Qué gusto nuevamente compartir este espacio, este podcast Expreso Doble. El día de hoy tenemos un capítulo súper especial porque tenemos una invitada así top de lujo. Y vamos a disfrutar muchas cosas esta plática que vamos a tener, pero además vamos a descubrir algunos puntos muy importantes sobre cuáles son las verdades y cuáles son los aprendizajes que tenemos en esta vida y sobre todo los aprendizajes que ha tenido nuestra invitada. Bienvenidos a Expreso Doble. Pues como dije, tenemos un podcast top. Bienvenida, Ari. Hola a todos. Bienvenida, maestra Analí. Muchas gracias. Feliz. Esto es una sorpresa para mí. Me encanta la aventura en la que nos estamos metiendo, porque yo creo que ya, siendo mujer, lo que te gusta es platicar, pero platicar cosas interesantes todavía te hace crecer más. Entonces, gracias por la invitación. Wow, no, al contrario. Bienvenida y gracias, muchas gracias por compartir este camino que en algún momento nos convergimos. Sí. Y lo importante es pues saber que este camino tiene muchos aprendizajes y muchas cosas que podemos compartir con los demás, y ese es justamente el objetivo de este espacio. Así es, pues sí. Pues Ajá. Empezamos. Sí, señor. Si les parece bien, a mí me gustaría saber un poquito, que nos compartieras un poquito de quién es Ana Lilia. Okay. Estos orígenes, de dónde naciste, un poquito de tu historia desde la infancia. Ajá. Pues yo soy la menor de 7 hijos, una familia muy grande, muy musical. Nací en Guasave, Sinaloa, en una ciudad tan chiquita pero tan llena de artistas, músicos básicamente. O sea, tú vas a Guasave y alguien toca en una banda sinaloense. Sé que ahorita están muy de moda, pero cuando yo nací solamente había bandas de aliento, nadie cantaba en las bandas. Entonces, prepararse en los instrumentos era algo muy respetado, era alguien que tenía mucha disciplina. Y mi abuelo materno era trompetista de esas bandas, de orquesta como de banda sinaloense. Entonces, pues él nos inculcó el gusto por la música al escucharlo practicar su trompeta en su habitación, porque vivió un tiempo con mi madre y componía canciones. Entonces me decía, Periquita, ven Periquita, cántame esta melodía. Y él fue quien realmente descubrió que yo afinaba. Me daba por el lado sin que mis papás se enteraran. O sea, como que me seguía el rollo, pero nunca nos imaginamos a lo que me iba a dedicar. Te estoy hablando de 4 o 5 años, o sea, muy chiquita. Mi familia es cantante por naturaleza. Si mi padre está haciendo una carne asada, pues está soltando una segunda, una tercera voz, una novena. Entonces, ni lo sabíamos. Entonces, escuchar eso para mí fue siempre muy común, muy padre, daba paz, daba unión en la casa. Y sin querer, bueno, no sin querer, yo creo que todo está planeado. Los genes musicales brotaron en todos los hijos. Entonces todos cantamos, todos tocamos un instrumento, todos hacemos armonía, porque mi madre y mi padre también lo hacían. Entonces, cuando tienes una familia unida por la música, que
que les gusta hacer ensamble. La palabra mágica se llama armonía. Es una familia con armonía. Entonces, fui muy feliz de niña. Fui muy soñadora, hablaba sola. Yo creo que como muchos de los que nos están escuchando, y le hablaba a las plantas y juraba que la planta me contestaba, pero yo creo que eso lo despertó esta sensibilidad que te provoca el arte. Te la fomenten o no, cuando ya naces artista, piensas que todo tiene vida y a todo recibe un estímulo, para bien y para mal. Entonces yo siempre he buscado ser una mujer desde niña que encuentre el estímulo positivo en las cosas. O sea, si tengo un problema, pues ya a lo mejor me pega en un momento, pero inmediatamente mi naturaleza es buscar qué parte buena tiene todo lo que está sucediendo, ¿no? Y eso me ha ayudado mucho en la vida, ¿no? Y bueno, pues canté en la primaria, como todo el mundo lo hemos hecho. Canté en la secundaria, ganaba concursos, pero no tenía esta curiosidad tan grande de dedicarme a esto, porque al ser un pueblo tan chiquito, pues no tienes alcances más que ganar el concurso de tu pueblo, ¿no? Pero hoy que tengo 51 años, que repito la misma frase, todo estaba planeado. Dios ya sabía lo que yo iba a hacer y por qué me dio el talento que me dio. Wow, qué bonito. Bueno, yo creo que aquí justamente tocaste un punto bien importante que es la historia, o sea, antes de Annalí y el sueño, ¿no? Uh-huh. Entonces, partiendo de esto, este sueño que tú tenías desde niña, ¿en qué momento se hace realidad, no? O sea, ¿en qué momento tú lo ves como un sueño realizado? Yo creo que en Guasave se buscaba un himno que representara a Guasave, que hablara del algodón, porque somos muy buenos productores de algodón en la República. Por eso el equipo de béisbol se llama los algodoneros de Guasave, ¿no? Entonces, orgullosamente algodonera. Y se buscaba algo que tocara estos puntos de la agricultura. Le llaman también a Guasave el corazón agrícola de México, porque producimos chile, tomate, pepino, en gran escala, que se exporta, que ahora con unas frutas que no sabíamos que nuestra tierra podía dar, y a raíz de esta gente que sale a estudiar a otros países y regresa al pueblo, entonces permite que la tierra diga, yo también puedo producir kiwi, yo también puedo producir berenjena, que era algo que no sabíamos en Sinaloa. Entonces buscaban hacer un himno que tuviera todos estos detalles, y a mí me llama una señora compositora y me dice, le decía a mis papás, yo quiero que tu niña cante mi canción. Y mi papá, pero pues es concurso de adultos. No importa, déjame que la cante. Corrido a Guasave. Y ese concurso fue mucho más fuerte, tuvo mucha resonancia a nivel estado. Yo participo contra puros adultos, yo tenía 11 años y gané el concurso. Y yo decía, pero ¿cómo? ¿Cómo puedes ganarle a los adultos siendo niño? Cantando con banda sinaloense, porque el corrido pues tenía que ir con la banda tradicional. Me acuerdo que fue la primera vez que yo recibí dinero por cantar, porque el premio era económico y me gané, creo que 1,000 pesos, una cosa así, que en ese tiempo era mucho dinero. Todo se conjugó para que yo dijera, entonces no lo hago tan mal, no es nada más algo que yo estoy creyendo que está bien, los demás están empezando a aprobar lo que yo hago. Y yo creo que a raíz de ganar ese concurso se despertó el sueño de hacerlo como si yo fuera un artista, porque todo un estadio aplaudió de pie cuando me nombraron la ganadora. Y eso no es normal que le pase a un niño, menos de 11 años, menos de un pueblo. Entonces ahí yo creo que Dios me permitió darme cuenta que yo era un artista. No sabía a qué escala, pero que yo hacía algo diferente que le gustaba a la gente. Fue a los 11 años. Wow. Y me imagino que, bueno, ya con este contexto de que la familia, en general el contexto estaba muy afín al tema de la música, ¿cómo fue esta parte crucial, que era un poquito lo que ayer se comentaba en el taller de canto? Uh-huh. Este momento en el que tú tienes este sueño o estas inquietudes, pero la familia no lo ve igual. Sí, claro. Y entonces muchas veces eso puede ser determinante, ¿no? En la vida de un gran artista,
o en la vida de un gran otra cosa, Arquitecto. arquitecto, cantante de karaoke, ¿no? Que decíamos, ¿no? En tu caso, ¿cómo fue esta parte de la familia? ¿Cómo te impulsó a que le dieras rienda suelta a esto? Como dos etapas. La primera es le vamos a seguir el rollo a la niña, le vamos a mandar a hacer su vestuario porque ella ganó un concurso y entonces la gente le gusta lo que sucede. A raíz de este concurso yo empecé a ser convocada. Había gente que hacía campaña política y que cante la niña el corrido del candidato. Pues ahí va la niña de pueblo en pueblo y me decían, no la podemos mandar con la ropita así. Y empecé a ver cómo mis papás se preocupaban por vestirme mejor para cuidar la parte artística. Hoy sé que se llama así, ¿no? Hoy sé que se llama vestuario, hoy sé que se llama, pero pues me disfrazaban. La verdad es que en su inocencia hacíamos muchas cosas con vestuarios muy raros, pero que mis papás como que despertaban esta intuición de tiene que verse como artista, ¿no? Y te ponen brillos cuando no, o una flor gigante cuando no. Entonces, yo seguí cantando en la prepa, ganando concursos, como les decía, pero no pensamos nadie en la casa que lo iba a hacer nunca de una manera definitiva y profesional. Cuando había un concurso que se llamaba Valores Juveniles Bacardí, y un amigo mucho más grande que yo, porque era más amigo de mis hermanas, me oía en las fiestas de la familia y decía, la niña canta bien. Y él se va a vivir a Ciudad de México, se entera del concurso de Valores Juveniles y él se había quedado en una de las fiestas con un cassette donde había grabado una canción de do, la. Y yo chiquitita, él se lo quedó. Entonces le dijo a mis hermanas, oye, ¿puedo usar la canción de Ana para mostrarla? Sí, sin problema, pero nunca nos dijo dónde. Entonces va y me inscribe en Valores Juveniles, yo con 15 años, y todavía se ponía el cassette dentro, llenabas el sobre Manila con los datos y al correo a ver si llega y a ver si lo escuchan entre miles. Por eso te digo que sí estaba planeado, porque de ser una absoluta entera desconocida, agarran mi sobre, escuchan mi sobre, dice, a ella. Y cuando recibo el teléfono, recibo la llamada, era una situación de, oye, te hablamos de Valores Juveniles Bacardí y compañía para decirte que quedaste en el plan de los 100 mejores de la República. Y yo, qué fea broma. ¿Quién habla? Hablamos de Valores Juveniles de parte del señor Enrique Borja para decirte que quedaste seleccionada en el plan de los 100. Pero si yo ni mandé cassette, qué raro. Y le dieron play al cassette. Sí soy yo. Entonces, ¿quién lo mandó? ¿Quién lo mandó? ¿Quién lo mandó? Y ya te sabrás de efervescencia en la casa, con 7 hermanos, con sus novios, con lo que sea. Ana Lilia quedó convocada para esto y para esto. Entonces, sí es cierto. Y entonces se comunica Quickly, se llama Quictláhuac, se comunica Quickly y nos dice, oye, ¿no les han llamado? ¡Fuiste tú! Como dice la canción, ¡fuiste tú, loco! Sí, fui yo. ¡Wow! Pues pegó. La mandaron llamar. No. De ahí al día de hoy es que empezó la historia. Pero viene esta otra etapa donde mi papá dijo, a ver, espérate. ¿En serio? No, tú estás muy chiquita. ¿Cómo te vas a ir a vivir sola a los 15 años? Yo tengo mi negocio, tengo otros hijos. Yo no me puedo ir. Y mi mamá, pues yo no puedo dejar a tu papá. Y mis hermanos, pues yo estoy en la universidad, yo no puedo. Se empezó a complicar tanto el asunto que la única opción era que mi mamá se fuera un mes a ver con quién me iba a dejar vivir, en qué casa, con qué familia, ¿no? Porque yo vengo de una familia tradicional sinaloense. Entonces, teníamos familia, pero esa familia no se podía ocupar de mi carrera. Ellos también tenían su vida. Y ahí es donde mi papá empezó a ponerse medio, híjole, mejor no, mejor termina la prepa, mira, ya vas muy bien, mejor estudia una carrera, lo que creo que a muchos de nosotros nos han dicho. Por ahí no va. No tuve jamás, ahí sí lo digo, lo comparto con mucho gusto, nunca tuve el prejuicio de parte de mis papás de no te dediques a esto porque eso es malo. Nunca escuché eso, porque como mucha gente en mi casa era músico o cantante, pues sería como escupir para arriba. En nuestro ambiente musical no existe eso. Entonces, mi mamá convenció a mi papá, se fue a vivir 2 meses a un hotel conmigo, me dejó encargada en un grupo de muchachas que salimos de Valores Juveniles, y pues empezó la aventura. Inmediatamente, como me invitan, todo sucede en un año, me invitan a el Festival de la OTI Nacional. Yo decía, papá, dame chance, te doy un año. Dame chance, es que a nadie invitan al OTI.
O sea, ¿cómo me está invitando el señor Raúl Velasco a mí? Y dice que porque quiere confrontar a las nuevas generaciones con los pilares de la OTI, con Yoshio, con Yuri, con Emanuel, con todos esos, los que entraran, ¿no? Y nosotros que venimos saliendo de Valores nos dio la invitación. Es que yo no creo que por ahí vaya. Mi papá en el te quiero cuidar, ¿cómo vas a vivir sola, no? Pues lo agarramos en sus 5 minutos de Pancho Bobo y yo ya me quedé en México. Y yo entro al festival y entrando al festival me toma como representada la mamá de Tatiana, Diana Perla Chapa. Y eso le dio mucha paz a mis papás porque ella me acoge y me lleva a vivir a su casa junto con Tatiana. Ya era una familia la que me representaba y cuidaba. Eso dio cierta paz. Y digo cierta porque se complicaron otras cosas, los celos profesionales de quién más vivía en su casa y esta reacción natural de, pues yo soy mamá de la número 1, no soy mamá de la número 2. Y lo que se complica siempre cuando hay recelo, cuando hay envidia, cuando hay... Somos artistas muy diferentes, pero en ese tiempo las dos éramos muy jóvenes. Yo era una niña. Y pues, a pesar de todo, eso sirvió. Vivir en casa de la mamá de Tatiana ayudó muchísimo a que mi papá se calmara porque estaba protegida, ¿no? Pero no fue fácil. Por eso la canción de la OTI habla de justamente el, dame un chance, papá. Te prometo que no te voy a fallar. Déjame intentarlo. Y si no, me regreso. Pero traigo la fe, traigo tu educación, traigo tu carácter. Déjame ver a dónde puedo llegar. Y nada, que vámonos, Ricky. Fue el OTI nacional y nos vamos al internacional el mismo año. Fue el OTI internacional, primer lugar. Entonces ya mi papá no tuvo chance de decir, no creo que vaya por ahí, mi hijita. Sí, claro. Estaba más que claro. Mejor estudia arquitectura, pues ya se iba a ver muy raro mi papá. Claro. Sí, claro. Bueno, ¿en qué momento de todo este proceso que tuviste, sí dijiste, es aquí? O sea, ¿en qué momento? ¿Desde niña lo supiste ya cuando dijiste, esto sí, en serio, sí siento que soy un artista ya profesional? ¿En qué momento dijiste, aquí es donde me conecto yo con la zona, vamos a pensar, ¿no? Yo creo que fue el primer ensayo que tuve de Valores Juveniles. Cuando gente a la que admiraba, que eso es un conecte muy grueso que ahora sé que tienen mis alumnos, cuando tú puedes trabajar con la gente que admiras, se da la magia. O corres, o dices, no, Nel, a mí me gusta que me exijan. O no era lo que yo quería. Ella es así o él es así, como director vocal. Cuando yo en el primer ensayo de Valores Juveniles vi a un Carlos Lara, a un Jesús Monarres, que eran íconos de la música pop en ese tiempo, como Lara y Monarres, cuando vi a un Enrique Borja, no como jugador de fútbol, sino como el director de, no recuerdo cómo se llamaba la empresa que nos representaba a todos los valores, dije, ¿esto va en serio? O sea, ¿dónde estoy? ¿Con quién estoy codeándome? Cuando vi a Juan Santana, cuando vi a un chorro de gente que en ese tiempo llenaban estadios, llenaban donde se presentaran y eran mis productores y me estaban diciendo constantemente, tienes futuro, chava, tú puedes. Cuando llegó la carta porque fue a través de una carta de, hola, buenas noches, buenas tardes, nos dirigimos hacia usted para hacerle la cordial invitación a participar en el Festival Nacional de la OTI que se llevará a cabo en el Teatro de la Ciudad. Atentamente el señor Raúl Velasco. No, yo como ayer en la clínica. Me lo subí. Dije, ¿esto me está pasando a mí? ¿Esto es neta? Ahí dije, esto es. Porque yo no lo busqué. Solo vine a hacer una audición. Cuando está para ti, aunque te quites. Y cuando no es para ti, las veces que te pongan te van a rechazar. Pero yo ni toqué la puerta, pues fue Quickly el que mandó el cassette. Yo estaba en mi prepa estudiando, deseando tener un novio al que yo le gustara. ¿Qué cosas, no? O sea, tú en la adolescencia, pensando si te van a dejar ir a la fiesta de 15 años de tu amiga. Y por allá en México ya se escribía la historia de a esta chava la tenemos que traer a México. Entonces sí, fue definitivamente a los 15. Y eso es un punto que me parece súper importante. Estamos hablando de que tú estás en una etapa de vida, como dices, en el que apenas estás empezando a descubrir el mundo, apenas estás creando, forjando a lo mejor muchas veces tu carácter, y de pronto te encuentras en un medio con muchísimo
muchísima exposición, Ujú. muchísimos intereses también, supongo, ¿no? Y obviamente la preocupación de tu familia de, bueno, ¿y qué va a pasar, no? ¿Y cómo vive una niña de 15 años con este talento, viniendo de una realidad pues muy tradicional, muy familiar, y de repente enfrentarte a esta exposición? ¿Cómo lo viviste? Yo creo que el que te diga que no pierde el piso te está mintiendo. O sea, no voy a decir que todo fue miel sobre hojuelas. Me desubiqué muy feo porque todo lo que me estaba pasando era irreal para alguien que viene de un pueblo y alguien que era nulamente conocido. Es decir, el 89 para mí, yo gané todo lo que tanta gente por muchos años había intentado ganar y no había podido. Artistas consagrados. Un año. En un año. Entonces esa historia, con 15 años. y con 15 años, y sin tener papás que fueran Enrique Guzmán. Sí, que o estuvieran en el medio, que tuvieran. nadie, o sea, no hubo que mover un dedo. Yo veo ahora en retrospectiva y digo, esto fue un trancazo, o sea, fue un milagro, fue un regalo, fue una cosa muy fuerte, pero cómo lo viví es que no tuve conciencia. Como era tan chava, para mí era solamente divertido. Estoy conociendo a Yuri, estoy conociendo a Emanuel. No manches, en mi OTI internacional, mis jueces fueron Ednita Nazario, icono de la música de los 80s, Lola Beltrán, máxima figura de la música regional mexicano en México y en Latinoamérica. Otro de mis jueces fue Emilio Estefan, Gloria Estefan, Emanuel, Roberto Livi. Y en Miami, cuando yo no conocía ni Tucson, que es mi frontera más cercana en Guasave, o sea, ¿cómo me está pasando eso? Entonces yo me iba más por la lela de ¡qué divertido! Les voy a pedir su autógrafo. Entonces no tuve conciencia de lo que estaba sucediendo y eso me permitió caminar sin raspones. Pero la otra parte, la de la inmadurez, sí despegó los pies de la tierra, porque con todo el dolor de mi corazón, yo ya lo arreglé con mis papás. Yo llegué a sentir que mis papás ya no sabían nada de cómo llevar mi carrera, ¿sí sabes cómo? O sea, es la mamá de Tatiana la única que sabe, y como ahora me codeo con A, B, C, y, ay, mis papás se quedaron en Guasave, o sea, pobrecitos. Y una vez, ya después de muchos años, encuentro una hoja, mi papá apenas terminó la primaria, y tiene muy mala ortografía. Pero como señor tradicional, nunca la quiso corregir. Pero ahí vi la esencia de dónde venía. Fueron a visitarme, no tuve tiempo, sí tenía, pero no tuve tiempo de ir a verlos, a dónde se estaban quedando ellos, y mi papá lo único que me dejó fue una hoja que decía, nos vamos dejándote en nuestro corazón, la recuerdo perfectamente, nos vamos dejándote en nuestro corazón, tu gente que te ama. Dios te bendiga, no te olvides de nosotros, porque no quise verlos. Gente con J, corazón con S, sin acento. O sea, vi la esencia de quién estaba ahí. Y dije, no manches, ¿qué hice? ¿Qué hice? ¿Qué hice? Y pues fue muy chido porque de repente sentí que alguien me dio un zape de reacción. ¿Qué estás haciendo? De ahí vienes y no es por ellos, no estás aquí. Y vi la hoja muchos años después. Yo solamente no los vi porque no quise verlos. Y la hoja, como que la persona que me ayudaba a hacer la limpieza en casa la metió dentro de un libro. Y en una de tantas mudanzas se sale la hojita y la veo. Te estoy hablando como 10 años después. Yo viví 18 sola en Ciudad de México. Y 10 años después vi eso y dije, nunca es tarde para arreglar una situación equivocada que tú hayas hecho, ¿no? Y en ese momento agarré el teléfono y le hablé a mi papá y le dije, perdóname. ¿De qué? Sí. Que el amor incondicional de tu padre es ¿de qué? ¿Qué pasó? ¿Qué hiciste? Es que me acabo de encontrar esta hoja. ¿Cuál hoja? Mi padre ya ni se acordaba de haber hecho eso, ¿no? Pero en mi corazón sí estaba esta necesidad de decir, pues, ¿quién fui? Y seguramente si fui capaz de hacer eso con quien más amaba, hice muchas otras cosas. Entonces tienes como esta inmadurez de alguien que se chifla, como decimos en Sinaloa, se chifla por lo que le está pasando, y esta otra parte de que la misma inmadurez te hace pasar por ahí y no darte cuenta del peligro que corres, porque había mucha gente equivocada a mi alrededor, había muchas malas intenciones,
pero no me di cuenta. No me di cuenta. Fue hasta mucho tiempo después cuando yo empecé a tomar decisiones equivocadas en mi vida, pero ya con conciencia. De los 15 a los 18, yo caminé solita sin darme cuenta de que andaba en medio de lobos. Claro. Pero de los 18 en adelante la soledad ya no me dejó en paz. Y entonces es cuando yo recurro a beber. Yo me volví una chava alcohólica porque no soportaba la idea de no tener éxito en mi carrera, porque no lo tuve, masivamente hablando. Y no me quería regresar a Sinaloa porque me daba vergüenza que dijeran, qué fracaso fuiste, no la hizo, ¿no? Eso pesa mucho cuando sales de un pueblo. Entonces, ¿cómo lo calmaba? ¿Cómo calmaba? Ahora sé que se llama ansiedad, ¿no? Ahora ya tiene un nombre. Pero en ese tiempo, todas las noches lloraba y lloraba y lloraba y lloraba y lloraba. Y yo decía, ya no me quiero sentir así. Y siempre están estos seres como observándote. Ahora, también en mi vida espiritual tienen un nombre. Siempre te están observando, decir, hey, vamos, tómate esta cervecita, ¿no? Cálmate, con esto te vas a sentir mejor. Y me enganché, durísimo. Yo tengo dos preguntas. Una es, ¿crees que la familia o la crianza de la familia influye en las decisiones? Más bien, en hacer conciencia de que estás tomando malas decisiones después de haberlo hecho. Y por otro lado, me gustaría saber si tú consideras que en el medio las personas están esperando en el momento en el que llegas a ese punto como que eres corrompible. Son dos preguntas totalmente distintas, pero una vez que sucede, de alguna manera, ¿crees que la reparación o la conciencia tiene que ver con la familia o con el ser personal, o sea, con la conciencia personal? Yo creo que a los 15 años lo único que tienes es lo que te han enseñado. Claro. No sé si se llame conciencia. Eso te salva de ahogarte muchas veces, porque algo dentro de ti, algo dentro de mí siempre me dijo, no está bien tomar. En ese tiempo las mujeres no toman, los hombres toman, ¿no? En ese tiempo así lo veía. Entonces, por cómo lo veas, por cómo me lo hayan inculcado, con la libertad femenina que ahora quieren vivir, que la respeto mucho, pero dices, a mí siempre me dijeron, las mujeres no toman, no se ve bien, no le da buena imagen, eres una dama, tienes que cuidarte. Siempre lo escuché en mi casa, ni mi madre ni mis hermanas tomamos jamás. ¿Por qué lo estaba haciendo yo? No sé. Y algo dentro de mí, que sé que se llama conciencia, decía, esto está mal. Pero esto me hace sentir muy bien porque ya no siento tan fuerte esta soledad ni este dolor que me carcome todas las noches de entrar a una casita, porque ya vivía sola, de entrar a una casita y voltear al techo y decir, si me muero, nadie se entera en esta enorme ciudad que es Ciudad de México. Y creo que todos somos corrompibles, todos tenemos un precio, todos. ¿Qué nos salva? Que no siempre estamos acercándonos al fuego. Claro. Siempre cuando tienes un poco más de principios de amor familiar, de calidez, de pareja, de hijos, de gente que siempre te está haciendo sentir, aquí estoy, no te voy a dejar, no te caigas. Cuando tienes eso, ni se te antoja acercarte al fuego. ¿Qué necesidad tienes de ir a meterte a una cantina, molo? Claro. Si tienes una esposa hermosa y unos hijos preciosos, que están siempre esperándote en tu casa, que sabes que te dan seguridad. A mí, yo no tenía nada. Entonces te empiezan los pensamientos a atacar de que nadie te quiere, estás sola, si te mueres a nadie le importa. Y lo que estos seres que giran alrededor de ti conocen tu precio. Te van a invitar, pero tú vas a pagar la cuenta moral, económica, espiritual, de derrota, de decir, o sea, hubo ocasiones, como lo comentaba ayer en mi trabajo, 2 ocasiones, pero 2 fueron suficientes, donde alguien me llamó y me dijo, Analí, tienes que controlarte, te sacamos cargando. Y yo no me acuerdo de eso. Yo tenía 18 años, 19 años. Y si yo volteo a ver la película, digo, qué vergüenza, ¿cómo fui capaz de...? Pero en ese tiempo era muy divertido.
no había conciencia. Entonces yo creo que si todos somos corrompibles de mayor o menor grado, todos, si estamos rodeados de los apoyos que necesitas, es más difícil que te acerques a que se te antoje A, B o C, o la infidelidad, o la droga, o no, porque no lo necesita tu cuerpo. Estás tan en paz que no necesitas ser infiel. Te aman, estás tan bien emocionalmente, o no perfecto, pero sí en control de la mayoría de las situaciones, que no necesitas ningún estupefaciente que te haga salirte de tu realidad, porque vas llevando tu realidad con buen ánimo, ¿no? Entonces yo creo que sí, somos corrompibles, nada más hay que buscar estas redes de apoyo. Se les llaman ahora redes de apoyo, pero yo siempre he sabido que se llama familia. Familia, lazo familiar, amor, cariño, templanza, espiritualidad, mansedumbre, fe, paz, benignidad, como le quieras decir, control, dominio propio. O sea, necesitas buscar con qué llenar ese espacio. Creo que el corazón de toda persona viene con un hueco, como un rompecabezas. Y mucha gente buscamos llenar ese hueco con la chamba, con un matrimonio, con el carro de tus sueños, con la casa de tus sueños, con dinero, otros con reconocimiento. Y yo creo que yo creo muy particularmente que la única pieza que embona, que todas las demás las quieres meter y por alguna razón o tienen juego o no entran, pero la única pieza que a mí me ha funcionado para ese espacio con el que quise llenar fue la espiritualidad, fue Dios, fue entender que sola no puedo. Sola no puedo. Si pudiera sola, no hubiera sido alcohólica, no hubiera humillado a mis padres, porque hubiera tenido tanta inteligencia y capacidad emocional que no me hubiera equivocado. Pero todos venimos con este hueco y cada quien decidirá con qué llenarlo. Yo lo llené con el amor de Dios porque me quedó perfectamente claro. Una de tantas noches festejaba mi cumpleaños. ¿Qué cosa? Festejaba mi cumpleaños, me fui con amigos y recorrimos muchos lugares bebiendo. Para el quinto, yo ya no supe qué pasó de mí y cuando llego a casa, mi corazón tenía arritmia. Se aceleraba durísimo y se calmaba. Pero ya me empezó a doler. Todo el mundo se fue porque nadie quiere estar con la que no sabemos cómo le vamos a resolver su bronquita de salud. Todos se fueron y yo me quedé en casa. Y me acuerdo que pasé desde las 4 de la mañana hasta las 9 de la noche con este dolor en el corazón. Yo digo que estaba nada de darme un infarto. ¿Qué me pusieron en la bebida? No sé. No sé porque yo ya no tenía conciencia, pero no era alcohol. Yo estoy segura porque como yo bebí, yo sabía cómo me ponía si bebía, pero esto no era una sensación de borrachera, esto era otra cosa. Y me acuerdo que de rodillas me fui al baño porque yo ya no tenía nada en el estómago. Sencillamente me arrodillé de rodillas, me puse de rodillas y le dije, Dios, si tú existes, no me quiero morir, no quiero quedar aquí, no. Siento que se me va a reventar el corazón, no sé qué me pasó, tú sí sabes, y si estás vivo, si de verdad eres neta, no dejes que me muera, porque no le van a avisar a mis papás, nadie sabe que estoy aquí. Y esa era mi manera de orar, y hasta el día de hoy es mi manera de tener charlas con Dios, de decir, si estás vivo, entonces, ayúdame. Me quedé dormida, y de las 9 en adelante empezó a bajar y a disminuir el dolor. El dolor, y me quedé tirada ahí. A las 2 de la mañana llevaron otra vez esta tribu de gente de can, vámonos a seguirle. No. Fue un rotundo no. ¿Cómo? Porque me quedó muy claro que si ellos me querían, ¿por qué me dejaron sola? Si yo estaba fue así como ¡zas! Estos son tus amigos. Entonces no son tus amigos. Y de ese día a la fecha han pasado 28 años, donde me quedó clarísimo que el hueco se llenó con el cuidado y el amor de Dios. Porque, aunque no me lo creas, porque ahorita sé que te puede llegar a costar trabajo pensar que yo quedaba tirada en exageración de alcohol, yo sí sé de dónde me sacó. Yo sí sé quién fui y te lo cuento para que si alguien lo escucha, pues se vea en este espejo y entienda que no es la opción. El alcohol no va a llenar nada jamás, pero algo que te haga dar paz, algo que te dé para arriba, algo que te haga sentir amado, algo que, o sea, como bien dicen, nadie se resiste al amor.
Si Dios te está mostrando el cuidado, si Dios te está diciendo por la derecha y te vas por la derecha y resulta cierto, pues dices, esto está vivo, esto es real, no puedo estarme cotorreando con una mentira. En mi caso personal así fue. Entonces yo entendí que el hueco de mi corazón se llenaba con el amor de Dios y la espiritualidad. Y de ahí en adelante no he sido perfecto, que sigo regándola mucho, pero ya sé, ya me es más claro. Siento que voy con una lámpara. Ahora voy con una lámpara alumbrando. Y por ejemplo, bueno, en este punto de inflexión, donde decides, o más bien entras en esta conciencia de decir hasta dónde voy a llegar, ¿no? O sea, a dónde he llevado mi vida, dónde he llevado mi carrera. A partir de ahí, ¿cuál han sido los retos más grandes? Porque estamos hablando que entras en esta conciencia y dices, no es por aquí. Pero hablando de una carrera profesional donde existen, decíamos, pues ya toda una maquinaria en la que tú estás dentro. ¿Cómo es llevar esta nueva visión de decir hacia dónde quiero dentro del mismo medio? Porque a final de cuentas, pues tienes que ir muchas veces a contra de la corriente, ¿no? Uh-huh. Entonces, a partir de ese momento, ¿cómo se transforma tu vida y cómo empiezas a llevar las cosas de una manera distinta? Había que reconocer muchas cosas que no estaban bien en mi vida. Es decir, si el alcohol me estaba llevando a no llegar en buen estado a un aeropuerto y perder el vuelo, la bronca la tenía yo, no la tenía nadie más. Y todas estas áreas personales de carencia, de debilidad y de vicio, gracias a Dios solo fue el alcohol, porque si me hubiera metido con más rollos, a lo mejor no estaría platicando contigo. Pero solo fue el alcohol. Y Dios tenía que limpiar en mi vida y hacerme entender que yo valía mucho más que como me ponía. Yo era una hija amada y se me estaba olvidando. O sea, mis papás me amaban. Solo que yo estaba muy lejos. Su amor no cambió. La que se alejó fui yo. Mis papás estaban en el mismo lugar donde yo nací. Yo tenía un trauma porque yo no podía entender cómo es que la gente me decía que yo era una gran cantante, pero nadie me apoyaba. Ni mi disquera, ni las radiodifusoras, ni las televisoras. No existen los medios de redes que existen ahora. Era lo único que teníamos. Periódicos, televisión y radio. Y nadie me apoyaba, porque empezó a existir esta onda de la payola, de que las disqueras si no soltaban, no tocaban tu música. Y yo no era prioridad para Sony Music. Ojalá me estén oyendo. Saludos, amigos. Y no era prioridad. En ese tiempo la prioridad era Faye, era Garibaldi, era gente que les provocaba muchos números en las ventas. Está bien, yo fui un artista que quedó como un híbrido. Sale una chavita que vocalmente era poderosa, pero en ese tiempo la música pop estuvo en efervescencia y ya no se quería escuchar a intérpretes, menos si no eran bonitas, porque así me lo dijo el director de la compañía disquera. Analí, mírate en este espejo, por favor. No eres bonita, no eres rubia. No llenas el Auditorio Nacional. No podemos ahorita darle prioridad a tu carrera. Que se lo digan a un adolescente, fue muy duro proceso. Esa cosa también me marcó. Y y me lo dijo un joven de Veracruz que estaba sentado en la silla de la dirección musical de Sony Music, que si me está oyendo, híjole, ojalá se haya arrepentido. Ya venimos a reivindicar todo lo El director era de aquí del puerto. Yo quiero pensar que no me dio sus palabras. De todas maneras me marcaron y fue el detonador para que yo dijera, ¿qué estoy haciendo aquí? Claro. Ya no puedo yo con esta frustración de no entender para qué tengo esta voz si nadie la quiere escuchar. Y empecé a como hacerle caso a lo que leía en la Biblia y a lo que leía de tú vales, tú eres amada, yo tengo un mejor camino para ti, yo necesito limpiar todo lo que se ensució en el lodazal en el que te metiste, pero si lo pudieras hacer tú, pues no me meto, pero como no lo puedes hacer tú, lo tengo que hacer yo. Y entonces Dios fue cambiando le dio orden a mi vida. Yo era muy indisciplinada ya por todas las cosas en las que había caído, era mentirosa, tenía relaciones equivocadas, jugaba mucho con mis horarios de trabajo, diciendo que se me había ponchado, que no llegué porque me enfermé, que no. Entonces, todo eso no estaba bien. Nadie le podía dar crédito de éxito a alguien que no estaba viviendo con orden. Entonces, Dios ordenó mi vida, que fue en el TEC de Monterrey, cuando yo empecé a darme cuenta que
podía enseñarle a otros lo que por muchos años había aprendido a hacer en el escenario. Pero como nunca había estado expuesta en un grupo de en un grupo de clase, o sea, en un grupo educativo, no es lo mismo que tú cantes, tú eres la última que existe en frente del grupo. Tienen que ser ellos los que brillen, tienen que ser ellos los que tomen seguridad. Entonces no conocía la metodología para dar clases. Y me empecé a preparar con otros maestros de cómo doy, cómo me siento al piano, cuáles son los acordes para las mujeres, cuáles son los acordes para los hombres. Y ahí, como fue, hágase la magia. Dios dijo, va por acá, Chávez, zona segura, no te comprometes, no comprometes tu integridad y formas gente. Y les dejas saber lo que les decía ayer. ¿Ves esta cicatriz? Y no pases por aquí, vete a la derecha, esto funciona, esto no funciona. Y entendí que la misión no siempre tiene que ser el ser cantante y ser famoso. La misión también puede ser luz para los otros que vienen caminando y que no saben por dónde. Es correcto. ¿Consideras tú que tu sueño, tu verdadero sueño es ahora o cuando eras, no sé, la ganadora internacional de LOTI? Mi sueño sí fue cuando fue la ganadora de LOTI. Mi paz incorruptible y por lo que jamás cambiaría es lo que vivo ahora. O sea, no volvería a intentar ser famosa, no. Ya me di cuenta que ahí lo que decíamos, nada de lo que brilla es oro. Nada, 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 nada. Ustedes me los topo y son estos tesoros que digo, ¿cómo puedo tener empatía con gente que ni sabía que existía y que estamos hablando frente a un micrófono y que sigue siendo un medio de comunicación y que nos ayudamos y que me apoyan y que hay cariño genuino? Sino yo ya no soy artista, porque es la gracia la que provoca esto, porque es el estar donde tengo que estar. A lo mejor si yo fuera famosa, jamás hubiera sido amiga de ustedes. Porque la fama te lleva a buscar otro tipo de amistades, no porque seamos menos, sino porque te lleva a otro nivel. O sea, hay un alumno al que dirijo y le doy clases y podrán intuir quién es, que ya no tiene tiempo de convivir con los muchachos con los que empezó en ese reality. Sus amigos son Shakira, son Alejandro Fernández, y cuando le escribimos en el chat, no tiene tiempo. Y le creo. No tiene tiempo, porque en una carrera te conviene mucho más relacionarte con el que está vigente que con el que nadie sabe nada. Al final del camino volteas para atrás y yo sé que le va a pasar. Los dejé ir, envejecimos y ya no sé nada de ellos, porque el tiempo pasa y es lo único que no va a volver. Jamás va a volver por ti la juventud, jamás va, o sea, no vas a poder tener la oportunidad de reconstruir algo que hiciste mal. No, vas a vivir con la consecuencia de haberlo hecho mal y lo vas a poder corregir, pero ya deshacerlo, no. Entonces sí creo que todo tiene una consecuencia. Pero creo que en buena medida, digo, esto es algo muy de la conciencia, quiero decir, que a veces necesitas experimentar la oscuridad para descubrir tu verdadera luz, ¿no? Sí. Entonces yo creo que finalmente todas estas experiencias pues son justo la materia prima para construir o a veces hasta reconstruir una realidad mucho más profunda, mucho más plena, más certera. Y aquí, por ejemplo, esta parte que tú decías, bueno, a lo mejor el sueño era ser cantante, pero la plenitud de la paz, de saber que estoy aportando, esa es esta etapa en la que te conviertes maestra y que no sé si empezó cuando la academia o fue... Un poquito antes. O sea, a mí me sacaron del TEC para llevarme otra vez a un foro. Okay. Yo ya era maestra en el TEC. Y algo que se me ha hecho muy admirable y que es algo que te admiro mucho, que lo platicamos, es justamente que aún, por ejemplo, en la academia, que es cuando pues, yo te conocí, digamos, mi generación, fuimos 100% academia y todos esos proyectos de realities que empezaron a surgir. Y yo recuerdo desde entonces a una Analí con una actitud, una mujer fuerte, una mujer pues, brava, pues, en el educar a todos las estrellas que se estaban formando. Sin embargo, con una forma de decir las cosas
basada mucho en la verdad, basada mucho en la realidad de las cosas. No aparentando, no mostrando, no aportando a la parte del show del programa. Sino, persona. exacto, ¿no? Y sabes que tú eres mira, yo veo este potencial y esto. Entonces, hoy en día, que te estás dedicando también a esta parte formativa desde varios frentes, yo veo a una Lali que está buscando no solamente formar artistas, sino formar personas en conciencias de quiénes son y cuáles son sus talentos, ¿no? Ay, gracias. Eso es algo que a mí se me hace, wow, padrísimo. Y tú lo platicas justamente en tus talleres. El objetivo es hacer conciencia. ¿Cómo ves tú esta parte, esta necesidad? No solo en el medio artístico, que evidentemente es un medio complicado, pero en general, ¿cómo ves este tema de necesitamos hacer conciencia desde la trinchera que tengas? Desde el arquitecto, desde el policía, desde el artista. ¿Cómo es esta necesidad de conciencia que tenemos? Yo creo que es en la medida en la que tú te has podido levantar de algo, te has podido sanar de esas heridas fuertes y te reconstruyes, porque sí, bien dices, necesitaba caerme para saber que necesito tener otra calidad de vida, ¿no? Y transformarte en eso. Cuando ya tienes esta conciencia de haber sido redimido, perdonado, reconstruido, alivianado, pasé por terapia y como le quieras llamar, si no le quieres llamar desde la parte de Dios, yo no puedo hablarte de otra cosa porque es lo único que conozco, es lo único que sanó. Pero desde cualquier ámbito desde que tú te hayas levantado, si no recuperas tu vida con una misión positiva, pues haz de cuenta que no sirvió de nada el resbalón, ni el fracaso, ni la caída, ni la descalabrada. Creo que todos los que hemos estado en el borde de algo crítico, si nos salvamos de eso o si nos salvan de eso, es para compartir el mensaje de alerta, loco, por ahí no es, te estás equivocando. Y si te estás equivocando, como les decía, ya no puedes decir nadie me advirtió. Y siento que el objetivo de mi vida es compartir un mensaje de amor, hacerles entender que son muy valiosos, sean famosos o no sean famosos, somos piezas únicas. Dios nos hizo y rompió el molde. No hay nadie igual a ti, no hay nadie igual a ti, ni a tu color. Puedes parecerte mucho, pero no canta tan hermoso como tú. O puede tener tu misma estatura, es más, tu mismo apellido. Ayer me equivoqué en una red social. O sea, tu mismo apellido. Pero no eres tú, eres genuinamente valioso. Yo entendí que yo tenía un valor precioso y así como, oye, si yo me siento con esta paz de saber que no hay nadie como yo, la gente lo tiene que saber. ¿Por qué? Porque en la medida en la que tú compartas este mensaje de haz conciencia, recupérate, levántate, podemos tumbar un poco de la corrupción que está sucediendo en todos los ámbitos. Porque todo mundo queremos ganar, todo mundo queremos ser el que está en el puesto político, todo mundo queremos ser el que brille más, el que tiene más likes, el que es más guapo, y entonces te arreglas, te pones, te quitas, al rato parecemos pinturas de Picasso las mujeres, de tanto que nos reconstruimos por querer agradar al de enfrente, cuando pues la neta es que vas al mismo hoyo, pues, y al hoyo se va a deshacer la misma mujer como nació, porque la cirugía no te ayudó a un día más de vida, y en la bajo tierra eres la misma en esencia que nació, sin haberte arreglado la nariz, sin haberte puesto. Entonces, la conciencia es lo único que te va a hacer genuino y parar esta prisa loca por querer agradar al de enfrente, que no va a parar nunca. O sea, si tú vives sin esta conciencia de, oye, yo soy esto, vas a generar mucha amargura en tu vida, porque no le vas a dar gusto a la gente jamás. No, pues. Y bueno, nosotros consideramos que esta parte, la parte real, la parte que duele, la parte que transforma, es como la más importante que deberían saber los que están en este proceso de buscar el sueño, ¿no? Uh-huh. Pero bueno, para los que están también interesados, ¿qué opinas tú de manera profesional? En estas generaciones en las que creen que solo el talento es lo que te va a hacer famoso, ¿no?
pero también tú sabes que hay una disciplina que es la que siempre va a superar al talento. Entonces, ¿qué recomendación les darías a todos ellos que están interesados como en este camino, ¿no? En este profesión? Yo creo que la misma practicidad del mundo, lo que te hace ir creyendo que todo tiene que ser rápido, es la que nos falta como juventud, o les falta a la gente joven de entender que sí, si tú quieres ser un artista fugaz, ojalá encuentres el éxito para que tengas, si te va bien, 1 año de público. Y al año la gente se olvida de ti. Si quieres ser famoso, si quieres ser artista, hasta que te mueras vas a estar en la búsqueda. Hay una cosa de ser famoso y otra cosa es ser artista. Una cosa es ser cantante, hay muchísimos cantantes, y otra cosa es ser artista. El artista genera arte y el arte no acaba nunca, se reinventa, se revuelca, se mezcla, es compromiso, es alma, es esencia, es pasión. Pero pues no todo el mundo le entra acá, porque acá hay que trabajar las emociones, hay que trabajar los talentos, hay que multiplicarlos. Y el que quiere ser famoso, pues no se va a esforzar, pero va a durar 1 año su fama. Bueno, ahorita están durando un poco más porque como pagas bots y pagas todas estas cosas, sí, seguidores, pues a lo mejor dura lo que tengas tu cartera llena. Pero yo sí creo que no vale la pena ser famoso. No vale la pena poner la cabeza en la almohada y decir, estoy haciendo lo que me fascina hacer. Ahorita en la mañana le contestaba a un muchacho que está tomando la clínica aquí en Orizaba y me daba las gracias porque dice, solo con oír hablar a mis compañeros y escuchar desde tu perspectiva cómo nos ves tú, me siento que estoy viviendo un sueño. Y dije, ¿qué cosas? Porque yo solo platico, yo no he hecho nada y los he llevado a que encuentren la verdadera esencia de por qué vinieron y para qué vinieron. Y ubicarlos en este punto de aquí no es concurso, aquí tienes que ser tú. Y esta persona me decía que ve diferente, solo con estar ayer trabajando, ve muy diferente qué quiere hacer de ahora en adelante. Ya entendió que su talento no es solo para divertir, tiene que alimentarlo a él también. Y eso está padrísimo. Que te escriba eso un alumno es como, ya entendió. Ya valió la pena la clínica por uno, porque entienda eso. Por supuesto. Es una misión grandísima, ¿no? Sí, neta sí. Grandísima. Es correcto. Wow. Pues para ir concluyendo, la verdad es que podríamos quedarnos horas. La verdad es que es un gusto y es un deleite siempre escucharte. Yo quisiera hacerte una pregunta como para ir como condensando un poquito todo esto que estamos diciendo y quedarnos con la esencia de esta misión que tú dices. ¿Cuál crees tú que sería el aprendizaje principal en tu vida? Digo, sé que es complicado a lo mejor responder esto, pues porque han sido muchas cosas. Pero si pudieras como tratar de condensar en esta verdad que ahora tú conoces, que la vida te llevó a descubrirla a través de tropiezos, a través de perderte y volverte a encontrar, ¿cuál crees tú que sería la esencia del aprendizaje que viniste a tener en esta vida? Ay, mamacita, qué difícil. ¿Desde la parte artística o la parte humana? O general. La que tú quieras. Yo creo, híjole, voy a sonar medio Madre Teresa de Calcuta, pero así lo siento. Una vez que yo entendí de qué trataba la vida, yo sí creo que el objetivo esencial es servirte de algo. En mi casa, y no me dejará mentir mi esposo, hay una frase que les repito mucho a mis hijos, es: cada vez que puedas, pregúntale a qué tienes enfrente en tu casa, porque empiezas por tu casa, ¿qué más puedo hacer por ti? Y eso va a transformar tus relaciones interpersonales de otra manera y tu entorno, porque sabrán que vas por la vida con paz. O sea, sí estoy muy cargada, pero me queda un cachito, ¿qué más puedo hacer? ¿Cómo te sientes? Y no preguntarlo, ¿qué onda? ¿Cómo estás? Y ni escuchaste la respuesta. Y no estamos acostumbrados a eso. A mí me gusta que cuando yo de verdad te pregunto ¿cómo estás? Es porque noté algo. Y me encantaría escuchar la respuesta.
Y todos vamos por la vida diciendo, bien, gracias. Y acabas de tener un broncón en el carro con tu pareja y dices, claro, no lo tienes por qué ventilar. Pero sería tan honesto decir, no estoy tan bien, pero voy a estar. O acabo de tener una bronca, pero va a pasar. Y la gente vamos por la vida preguntando, ¿qué onda? ¿Cómo estás? Y te volteas. Y el otro responde, bien, súper bien, y lo tienes para comer. Y en esa conversación pudiste haber dicho, ¿me invitas un taco? Entonces yo creo que mi misión es servir. ¿Cómo te puedo servir? ¿Cómo te puedo ayudar? Lo que yo soy, ¿cómo lo puedo poner a tu disposición para hacerte entender que no tienes que vivir lo que yo viví para que seas feliz? O sea, gracias a Dios pude lograr ser feliz. Y la felicidad es como momentitos, ¿no? Tampoco vas por la vida, únete a los optimistas. Sí, no es un lugar al que llegas, sino no es un camino. Ajá, Es que son momentos del proceso, del camino. Pero sí sería eso. Servir. Wow, no, pues la verdad es que este ha sido un capítulo de lujo. Necesitamos una segunda parte. Lo tienen que ver 2, 3 veces para que todo esto tenga mucha más resonancia. Sí, bueno, ¿nos podrías compartir tus redes sociales? Por supuesto. Mis tesorados. Por supuesto. ¿Cómo te encontramos? Yo estoy como en Instagram como Analí Oficial. La misma liga para YouTube, Analí Oficial. Estoy en Facebook como Analí Artista. Y estoy en TikTok como Analí, directora vocal y maestra. Súper, perfecto, pues ya Para que sabes. la sigan. Gracias. Y se anoten a las clínicas que están en todo el país. Hay una efervescencia en este momento de las clínicas y exacto. Y la verdad es que no es un gasto, es una inversión lo que tienes que hacer. Totalmente. Y la verdad, pues de la mano de esta súper maestra y súper mujer, la verdad es que Gracias. vale cada peso. Ay, muchas gracias, chicos. Gracias por esta plática. Dios los bendiga. Gracias, Ari. Gracias, Ruma, que también está aquí. Exactamente. Dice brava, dice, pues dímelo a mí, dice. Él lo vive, pobrecito. Pues Muchísimas también gracias. estás parte de toda esta magia. Muchísimas gracias también, Ruma. Gracias por todo esto. Y nos vemos en el próximo capítulo. Muchísimas gracias. Y esto fue Expreso doble. Gracias. Gracias.